con la clase, ahora sí. Ya. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, si usted que ha revisado el apunte, si no lo ha revisado no importa, vamos a definir los enteros, ¿ya? Z, los enteros. ¿Cómo se construye esto? No sé si lo han visto de alguna vez anteriormente. Como yo le dije al principio, en la primera clase que tuvimos, la primera clase, quiero que se recuerde esto que se lo comenté hace un rato, en esa primera clase. Cuando tú tienes el primer curso de matemáticas, el primer curso, y esto es general para todas las ingenierías de Chile, en todas las ingenierías de Chile, uno parte con los axiomas de los números reales, ¿sí? Y desde los axiomas de los números reales, que son un montón, son como 16 axiomas, ¿no es cierto? Uno define los subconjuntos, los racionales, ¿cierto? Los enteros, y finalmente los naturales, ¿cierto? Que es como una cadena para abajo, desde arriba para abajo, ¿no? Y acá lo estamos haciendo al revés. Eso quiero que observe, ¿no? Partimos de los naturales y lo vamos a construir para arriba. ¿Mm? Entonces, esta va a ser como la primera vez que vamos a expandir los naturales a un conjunto más grande, ¿no? Y después vamos a seguir creciendo después más para arriba, pues, con estos conjuntos que usted ya conoce. Pero entonces quiero que entienda que hay como, son estas dos, como estos dos paradigmas que uno toma, o disparáis así directamente los reales, o lo construís desde cero, como los naturales, como lo hizo Peano, y desde ahí se empieza a germinar todo lo demás. Ya, entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo se construyen los enteros? No sé si lo ha visto anteriormente. Entonces, los números enteros. ¿De dónde salen estos loquitos? Los números enteros. Bueno, usted ya conoce los números enteros, no hay ninguna duda con eso. La pregunta es cómo se construyen. Si yo tomo los naturales, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacerles para llegar a los enteros? Y generalmente lo que uno hace es como hacer establecer relaciones de equivalencia con conjuntos cocientes, que yo no sé si ustedes conocen eso. No sé si lo han visto en algún otro curso, pero es importante que lo veamos acá por lo menos, conjuntos cocientes. ¿Este concepto lo conocen o no? Se lo voy a marcar así, chun chun chun, conjuntos cocientes. ¿Han escuchado eso? Cuénteme. Sí, pero no recuerdo qué son la verdad, profe. ¿Para los demás lo han visto? ¿Lo han escuchado? Es una herramienta súper importante que se ve en varios cursos, ¿ah? Que es como tomáis una cuestión y cocientáis. Es como el acto de una herramienta de cocientar. Bueno, es ¿cómo decirlo? Es una construcción. ¿M? Es una construcción matemática, más bien lógica, más que matemática, que permite, claro, tú tienes algo y como que lo subclasificas lo que está en el saco este que tengo de cosas, ¿no? Tengo una bolsa y hago una subclasificación de los elementos que están en esa bolsa. Ya de una manera muy específica, eso se llama conjunto cociente. Lo vamos a ver entonces, ¿ya? Lo vamos a conversar igual porque si no se acuerda bien es importante que lo sepa. Entonces ya, el propósito es construir los números enteros. ¿Cómo se hace? Como usted sabe, si yo tengo esto, por ejemplo, vamos a poner una ecuación muy sencilla. Si yo tengo esta ecuación x más 2 igual a 1, esa ecuación en los números naturales, en n, que es nuestro conjunto ambiente, esta ecuación no tiene solución, po. No tiene nomás. ¿Cierto? Ningún x satisface esto, ningún número natural. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Salirse del conjunto de los naturales
y buscar en un conjunto más grande donde yo puedo resolver esta ecuación, ¿cierto? Que usted sabe de antemano que es el menos 1. Pero ¿qué es ese menos 1? Bueno, hay que definirlo bien. ¿Ya? Entonces, en los naturales, que entienda esto, si yo planteo una ecuación de números naturales, no necesariamente la solución va a pertenecer al conjunto de los números naturales, como que la solución perfectamente se escapa de ahí, ¿sí? Eso es un fenómeno súper también interesante para los matemáticos. Plantear una ecuación en algún lado y que las soluciones salgan de ahí, se vayan a algo, a otra parte. Eso también es bien estudiado en general. Este es el ejemplo entonces, ¿ya? Tener una ecuación cuya solución se escapa de ahí. Entonces, para definir este saco más grande de números donde sí puedo resolver esto, construimos los enteros, ¿no es cierto? ¿Y cómo se construyen? Lo primero que uno hace es definir una relación de equivalencia, ¿ya? Definimos, entonces, lo primero, definimos la relación, uno lo llama así R más. Después le explico por qué. Se define la relación R más. ¿En dónde? En n cruz n, ¿ya? En los naturales cruz los naturales. ¿Ya? El producto cartesiano de los naturales con los naturales. Entonces uno define la relación de equivalencia de pares ordenados de números naturales. ¿De qué manera? Uno dice que el par ordenado A, B está relacionado con el par ordenado C, D, sí, solo sí, esto es la definición, sí, solo sí, ¿cómo es? Ah, ya sí. Claro que los extremos son, cuando sumo los dos extremos, me da la misma suma que los dos internos. A más D igual a B más C. Esa es una relación de equivalencia, ¿se da cuenta? Quiero que entienda esto. Bueno, anótelo, revíselo, piénselo. Pero el asunto es el siguiente. Tú tienes los naturales, tomas el producto cartesiano de los naturales con los naturales, este n cruz n, y en ese n cruz n tú tenías una pila de cosas, que son puros pares ordenados, ¿cierto? Son infinitos pares ordenados. Esos infinitos pares ordenados como que yo los voy a catalogar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Para eso le voy a mostrar el mismo PDF que tiene el profesor. Porque hay un dibujo, ¿ya? Hay un dibujo que quiero que vean. Entonces, repito, tú tienes el n cruz n, que es una pila de puros pares ordenados en el plano cartesiano, ¿cierto? Y entonces cada puntito se relaciona con otro de alguna manera en concreto, que es en esta fórmula que está acá, a más d igual a b más c, ¿vale? Entonces veamos el PDF, aquí está. Quiero que observe esta figura de aquí. Voy a agrandarla. Ahí. Quiero que observe esta figurita de acá, que está en el PDF que mandó el profesor. Se lo voy a explicar, pero es importante que la vea. Ya, entonces, quiero que observe lo que está aquí. Le explico sin el texto, solamente quiero que vea la imagen. Lo que está en esta imagen es el n cruz n, ¿no es cierto? Están todos los pares ordenados, el 1,1, el 2,3, qué sé yo, el 4,5, ahí están todos, ¿cierto? Usted tiene que pensar que es como un cuadrado infinito, tanto para arriba como para el lado, ¿no es cierto? Es un cuadrado infinito. ¿Ya? Entonces ahí están todo el n cruz n. El asunto es que si tú empiezas como a enlazar los puntos, que son los números, los pares ordenados de n cruz n, los enlazas para ver cuáles se relacionan con cuáles, de acuerdo a esta relación de equivalencia, vaya a generar estas líneas que son así, que son como diagonales ascendentes, ¿ya?
¿Qué es lo que marcó el profesor? Son como puras rectas. Chun, chun, chun. Puras rectas paralelas, de hecho, ¿no? Paralelas. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que si usted se fija, observe esta figura, cada una de estas líneas que usted ve acá en esa gráfica, tiene hartas particularidades esas líneas. La primera es que, claro, todos los números que están en esa línea, todos los pares ordenados, mejor dicho, tienen la gracia de que se relacionan entre sí. ¿Ya? Pesquemos uno, por ejemplo, mire, en esta línea, que no sé si están viendo mi mouse, en la línea que dice del 4,1, ¿sí? Tú sigues esa línea del 4,1, tiene 4 puntitos, 1, 2, 3, 4, y al final de la línea de arriba dice 3, ¿cierto? 4,1 sube, al final dice 3, ya. Entonces, tú tienes el 4,1, el par ordenado 4,1. El siguiente, subiendo, es el par ordenado, ¿cuál? El 5,2. El 4,1 y el 5,2 están relacionados. ¿Por qué? ¿Por qué están relacionados el 4,1 con el 5,2? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, insisto, tú tienes que sumar los extremos, el 4 con el 2, y compararlo con los que están adentro, que es el 1 y el 5. ¿Sí? Entonces el 4 con el 2 te da 6 y el 1 con el 5 también te da 6. Como esas dos cantidades son iguales, los pares ordenados son el mismo. O sea, están, mejor dicho, están relacionados. ¿Ok? Entonces voy a anotar lo que acabo de decir. Por ejemplo, entonces le decía que el 4,1 está relacionado con el 5,2. ¿Por qué? Insisto, lo que tú tienes que hacer es sumar el 4 con el 2, que te da 6, y sumar el 1 con el 5, que también te da 6. Como esas dos cantidades son iguales, los números efectivamente están relacionados, ¿cierto? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué se construye así la relación de equivalencia? Esto es lo que quiero que entienda. Básicamente lo que uno hace es como definir la operación resta. Se hace artificialmente definir la resta de los números. ¿De qué manera? ¿Por qué, en otras palabras, mire, quiero que observe esto, en otras palabras, ¿por qué estos dos pares ordenados están relacionados? Porque mira, si tú restas el 4 con el 1, te da 3, que es lo mismo que restar el 5 con el 2. ¿Ya? Eso quiero que observe. Aún no hemos definido la operación resta, pero para allá va la cosa y se lo adelanto. Entonces, si tú pescas cualquier par de vectores o pares ordenados que vivan en la recta, en cualquiera de las rectas, los elementos entre ellos van a tener la misma resta, de hecho. ¿Ya? Por ejemplo, pescamos la recta que parte del 2,1. La recta que parte del 2,1 tiene el 2,1, luego tiene el 3,2, luego tiene el 4,3, luego tiene el 5,4. En todos esos coeficientes la resta vale 1. Por eso al final de la línea dice 1. Entonces así se construyen los números enteros, ¿se da cuenta? Tú tiras una línea, esta línea central va a representar al número 0. La línea de abajo representa el número 1. La de más abajo al número 2. La de más abajo al número 3. Y para arriba, la que está arriba de la recta 0 será el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así para arriba. Entonces así se construyen los enteros. No sé si se entendió. Entonces, a ver si se entiende. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros, entonces, en esencia son esas líneas, que son líneas infinitas,
cada línea representa un número entero. ¿Se entiende eso, no? ¿Quedó claro? Sí se entiende. Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, mire, ya, en la formalidad, esto es una relación de equivalencia, ¿ya? La otra vez ya habíamos hablado de lo que era una relación de equivalencia, yo se lo había explicado en algún momento anteriormente. Una relación de equivalencia era que cumplía tres cosas, ¿cierto? Revíselo si lo conversamos la última vez. Era que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Vamos a anotar eso. Entonces, hay reflexividad en esta cuestión. No se lo voy a demostrar, quiero que usted lo vea. Reflexividad. Hay simetría y hay transitividad, ¿no? Lo que hace que esta cuestión efectivamente sea una relación de equivalencia. Todo esto usted debe ser capaz de demostrarlo. Se lo dejo ahí como ejercicio. ¿Ya? Esto entonces es una relación de equivalencia. Siempre que tú tengas una relación de equivalencia, siempre esto es así, siempre que hay una relación de equivalencia, tú puedes establecer entonces como estas subclases, ¿sí? Que es como tú tienes un saco grande de cosas y como que los catalogas entre ellos. ¿M? ¿Ya? Entonces, los puntos que estaban ahí en el n cruz n, yo los relaciono entre ellos con estas líneas que usted vio. Cada línea entonces va a ser como una categoría distinta. Eso se llaman clases de equivalencia. ¿Cierto? Así se llaman, los vamos a definir entonces. Eso se llaman clases de equivalencia, lo voy a anotar acá. Entonces, uno definimos ahora la clase de equivalencia. Siguiente definición, la clase de equivalencia de un par ordenado A, B se define así como A, B con una rayita arriba. Con una rayita arriba y esto se define como ¿qué cosa? Son todos los pares ordenados que están relacionados con el A, B. ¿Mm? Entonces esto es un conjunto. Es el conjunto que contiene a todos los pares ordenados que están relacionados con este A, B. Todos los pares ordenados en n cruz n que están relacionados con el A, B. ¿Sí? Esto se llama clase de equivalencia. La clase de equivalencia del par A, B. Ya, entonces en el dibujo, ¿cierto? Que le mostré, las clases de equivalencia son todas las rayitas, ¿cierto? Es un conjunto que tiene infinitos puntos, ¿cierto? Y cada línea es una clase distinta con la otra, ¿no? Entonces tengo una infinidad de clases de equivalencias. Cada una de estas clases de equivalencia, entonces como yo le decía, que son estas líneas, van a representar un número entero distinto. ¿Ya? Entonces definimos una relación de equivalencia, luego tú tomas las clases de equivalencia y finalmente para definir los números enteros, que es lo que yo le decía, tomar cada clase por sí sola, lo que uno hace es el conjunto cociente, finalmente. Entonces se definen los números enteros. ¿Cómo se definen los números enteros? Como el cociente de n cruz n con esta relación de equivalencia. Vamos a notarlo con color rojo. Se define finalmente el conjunto Z como n cruz n cocientado con la relación de equivalencia.
Ya, eso, necesito entonces que esté claro qué es un cociente, porque ahí estoy haciendo un cociente. Estoy cocientando n cruz n, rayita, ¿cierto? Rayita diagonal con r más. ¿Eso se entiende qué significa esta cuestión o no se entiende? A ver, pregunta para todos. ¿Qué es esto de aquí? No del todo por mi parte. Ya, eso de ahí, ¿qué significa hacer esa rayita con cociente? Esto lo que significa, se lo explico, es tomar la colección de todas las clases. Espérenme, voy a anotarlo y lo explico. Eso es, ya, lo que está escrito con rojo, lo escribo acá con otro color que es como más moradito. Significa exactamente lo que escribí acá con ese otro color. Ya, el cociente, entonces, ¿qué es? Significa tomar la colección, ¿ya? De todas las clases de equivalencia. ¿Cachai? Que por sí sola una clase de equivalencia es un conjunto, ¿cierto? Que es esa línea que vimos, ¿cierto? Cada clase de equivalencia es un conjunto de infinitos puntos. Entonces lo que uno hace es tomar el cociente, significa voy a hacer la colección de todas esas líneas, de todas esas rectas. Entonces estoy hablando de un conjunto de conjuntos. ¿Se da cuenta? Es una colección de conjuntos. ¿Sí? Donde es un saco en el cual meto todas esas rectas. Eso se llama cociente. Y lo vamos a anotar con la letra Z. Ya, preguntas, dudas. ¿Vamos bien? ¿Consultas? ¿Se entiende, no? Todo está muy raro. No sé, dígame. Profe, tal vez si lo llevamos a algún ejercicio un poco simple para ir entendiendo la Sí, idea. sí, sí. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Dale, bacán. ¿Ustedes tuvieron clases con Johnson alguna vez o no? Roberto Johnson. ¿Le hizo algún curso? Sí, con Roberto Johnson. El mismísimo legendario Roberto Johnson lleva como 1000 años en el Lima. Lleva mucho, mucho tiempo. Él me hizo un par de cursos a mí también. Y cuando a mí me explicaron el cociente, que él siempre usaba la misma explicación y yo no sé si usted se la dio, quizás lo han conversado, no sé si lo han conversado con él el tema del cociente, quizás él se lo explicó en alguna vez, pero él siempre daba la misma explicación, siempre lo hacía igual. Ah, como lleva tantos años, un profesor muy experimentado en hacer clases, siempre da la misma explicación. Y él decía lo siguiente, se lo voy a repetir si es que le hace sentido lo que él dice. Cuando tú vayas al supermercado, ya tú vayas al supermercado y él decía que querías comprar café, ¿cierto? Vaya así como a la repisa donde están todos los cafés y están todos los tarritos y los sacos. Tú miráis así como tienen dos cafés iguales. No sé, voy a poner un ejemplo súper básico. Tenéis dos Nescafé y el tarro es el mismo, ¿no es cierto? Tengo este Nescafé con este otro. Son el mismo, los veo son iguales. Pero hay que usar, o sea, no sé, decodifiquemos lo que estamos diciendo. O sea, en realidad no es el mismo objeto, pues. Claramente no, ¿no es cierto? No pueden ser el mismo objeto en el mundo real, no, no, ¿no es cierto? Son distintos. Sin embargo, como que en nuestra cabeza son equivalentes. Porque no importa si compro este o compro este, el resultado es el mismo, ¿no es cierto? Igual va a ser un café la misma cuestión. Eso es lo que el profesor Johnson siempre decía, que hay como, tiene que usted hacer en su cabeza que estamos pensando como con categorías, ¿sí? En la cabeza automáticamente estamos haciendo categorías, porque si bien estos dos objetos no son el mismo, para los efectos prácticos sí son el mismo, ¿se da cuenta? Ahí hay como una cosa bien ambigua y bien interesante que
si tú lo matematizas, es hacer un cociente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como, tú miras como toda la colección de los cafés en este ejemplo y como que los subcatalogas en la cabeza. Uno lo hace automáticamente, ¿no? El cerebro lo hace al tiro. Entonces es como que miro como todos los Nescafé van a ser el mismo. Todos los de esta marca van a ser el mismo. ¿Se entiende? Como que los catalogo y los subestructuro. Eso es hacer un cociente, son clases de equivalencia. ¿Sí? Eso. Ese es el ejemplo que siempre daba el profesor y a mí me convence, en verdad, de eso se trata hacer un cociente, ¿ya? Tú tienes una colección y como que lo ramificas, ¿cierto? Como que lo particionas y como que los subcatalogas lo que está dentro. ¿Vale? Entonces, bueno, así se generan los números enteros. Estos son los números enteros, se los presento. Entonces ya, ¿qué son los números enteros? De nuevo, son cada una de las líneas que yo le mostraba en el dibujo. Por lo tanto, un número entero, ¿qué es? Es una clase de equivalencia. ¿Sí? Eso es una clase de equivalencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que usted lo entienda, esta clase de equivalencia, vamos a poner ejemplito, esta clase de equivalencia, la clase de equivalencia del 1,2. ¿Qué es la clase de equivalencia del 1,2? Un ejemplo súper concreto. La clase de equivalencia del 1,2, ¿qué es? Es un conjunto, ¿cierto? Que está formado por infinitos pares ordenados. Son todos los pares ordenados, llamémosle, no sé, x, y, que están relacionados con el par ordenado original, que es el 1,2. Es decir, son todos los pares ordenados x, y tales que satisfacen esto. Le decía que el x, y se relaciona con el 1,2. El x, y se relaciona con el 1,2. Por definición era ¿qué cosa? Que la suma del x más el 2 es la misma suma que el y más el 1. Y eso, claro, extremos iguales, o sea, sumáis los dos extremos, te da la misma suma que los dos internos, ¿no? Que si usted lo piensa, esto es una ecuación de una recta, pues, precisamente. Haciendo trampa, esta cuestión es la recta y igual a x más 1. Lo cual es una recta en el plano cartesiano, ¿sí o no? Es la recta dependiente 1 que está trasladada una unidad para arriba. ¿Sí? ¿Se acuerda de la ecuación de la recta, no? La ecuación de la recta son y igual a mx más b. Acá tiene una. Entonces, claramente esto es una línea, la línea que tiene pendiente 1 que está corrida una unidad para arriba. ¿Sí? Esta recta representa el número menos 1. ¿Ya? Eso quiero que lo entienda. Esto lo vamos a definir más adelante, pero se lo dejo así como entre comillas. Esto será el menos 1. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo concreto. ¿Ya? Entonces, Z, acá tiene un ejemplo, ¿ya? El par ordenado 1,2, que es esto que está aquí. Bueno, no, eso quería mostrarle en realidad, no digo nada más. Eso ese es el par ordenado, la clase de equivalencia del 1,2. Ahí lo tiene como más desglosado. Entonces, por ejemplo, que ahí usted podría ver qué par ordenado vive dentro de este conjunto, ¿no? Esto es un hecho inmediato, por ejemplo. Voy a retomar el mismo ejemplo, pero lo voy a borrar. Esto se puede ver. El 1,2 entonces, la clase de equivalencia del 1,2 era punto suspensivo, lo que teníamos recién, pero uno puede ver que si tengo un par ordenado x, y que vive en la clase de equivalencia del 1,2, esto es lo mismo que decir, es lo mismo que cuando el x, y se relaciona con el 1,2.
No sé si esto es claro para usted. Que un par ordenado pertenezca a la clase equivalencia es lo mismo que los dos pares ordenados se relacionan entre ellos. ¿Ya? Es lo mismo, equivalente. Ya, eso usted puede comprobarlo en general. Esto es algo súper general. En general pasa esto. ¿Mm? Y esto no es algo exclusivo del 1,2, sino que es para cualquier A, B. Ya, voy a cambiar entonces la letra. Para cualquier A, B, si yo tengo un par ordenado que pertenece a su clase de equivalencia, es lo mismo que esté relacionado con el A, B mismo. ¿Ya? Eso. Entonces son dos cosas iguales, que pertenezca o que esté relacionado. ¿Ok? Entonces, ya, lo que tiene que tener súper claro en este contexto es, quiero que observe esto. En este lado, vamos a partir la pizarra en dos, ¿ya? Voy a partirla aquí por la mitad. Pum. Tiro una línea verde así, para abajo. Para partir la pizarra por la mitad. Porque lo que está al lado izquierdo de la pizarra, en este lado de aquí, este conjunto A, B, ¿cierto? Es un conjunto. Es un conjunto que vive en el universo de los conjuntos. ¿Ya? Mientras que lo que está al lado derecho es un par ordenado que vive dentro de n cruz n. Se da cuenta que como que los universos son distintos. Lo que está al lado derecho son objetos que viven en n cruz n. Lo que está al lado izquierdo son objetos que viven en el universo de los conjuntos. ¿Se entiende? Es como que hay dos conjuntos universales. El que está acá es como de los conjuntos, el que está allá n cruz n. Son como los conjuntos universos. Entonces, por eso es importante que usted entienda que es lo mismo que estudiarlo en este lado, estudiarlo en este lado. ¿Mm? Ya, vamos a ver algunas como propiedades y ejemplos para que se entienda bien todo este asunto. Ya, por ejemplo, quiero que haga un ejercicio usted. Verifique, ya, le voy a pedir que lo haga ahora en un ratito. Esto es bien corto, así que trate de hacerlo. Verifique si, esto puede ser verdadero o falso, si el par ordenado 3,4 está relacionado o no está relacionado con el par ordenado 2,7. Perdón, 2,5. No, estaba bien, 2,7, sorry. Ya quiero que haga esto bien rapidito, esto es súper corto. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿ya? Que sean pares no relacionados también. Ahí tiene que verlo usted.
Ya, ¿qué le parece? ¿Esto es verdad o falso? ¿Verdadero o falso esto? A ver, ¿qué me decís? Es falso, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Correcto. No sé si lo puede ver todo el mundo, esto es falso. ¿Por qué? Porque no cumple la definición, po. Sencillamente es por eso. Porque no se cumple que si yo sumo los dos extremos, ¿cierto? El 3 con el 7, esto no es igual que si sumo los dos internos, el 4 con el 2. Eso es todo, ¿no? Como esos dos sumas no son iguales, estos dos pares no están relacionados. Eso se nota así, por si acaso. Una nota así R más como tachado, y pum, ¿ya? No están relacionados. Profe, si quisiera hacerlo a partir, no tan directo, Dígame. sino de darme un conjunto, tendría que trabajar con los AB, tales que coloco uno de esos dos pares ordenados y después demuestro el otro, ¿no? Al final es lo mismo, pero para darle formalidad. No, 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 o sea, sí está bien en todo caso, ya es formal. Ahora, lo que sí es, lo que podrías haber hecho tú también es, o sea, mira, te voy a cambiar la pregunta, quizás con esto respondo lo que me quieras decir, voy a borrar esto. ¿Qué pasa si te digo esto, por ejemplo? Te cambio la pregunta, lo voy a escribir con otro color, para que si no te quede otra cosa. Ahí, pregunta, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Cachai? Eso es otra pregunta, pero se responde igual. Claro, ya, ya, sí le capto, vale. ¿Mm? Ya. ¿Vale? La respuesta es la misma. ¿Mm? Eso. Pues lo que le decía, po. Por un lado es como la relación de equivalencia de pares ordenados, por otro lado es como la pertenencia de clases, ¿Mm? De elementos con clases. Ya. Entonces, ya, lo que tenemos que lograr definir hoy, por lo menos, o por lo menos para que usted lo vea, es que si nosotros tenemos los números enteros ya bien definidos, de nuevo lo voy a volver a anotar, que se definen así, como el cociente de n creo n con esta relación de equivalencia, esa era la definición que dimos, en este lugar tiene que pasar todo lo que usted espera que pase, así como en los números enteros, o sea, hay un montón de cosas, hay muchas cosas. Hay que lograr definir como todo eso, toda esa riqueza que usted ya debe tener en la cabeza. Es decir, primero, los enteros tienen su propia suma y su propia multiplicación. Primero, básico. Segundo, tienen una relación de orden también, ¿no es cierto? Tercero, hay divisibilidad, etcétera. Como que podéis, vamos a hacer eso, como construir todo, ¿no? Entonces, lo primero es definir la suma y la multiplicación en este conjunto que puede ser muy raro a priori, ¿no? Pero acá también tiene sentido sumar y multiplicar cosas. Por supuesto que sí. Entonces, esto es un teorema. Hay que tratar de demostrarlo. Entonces dice, teorema. En este conjunto de Z existen dos operaciones binarias. Existen las operaciones binarias de suma y multiplicación. Ya lo voy a abreviar nomás. Suma con el signo la cruz, ¿cierto? Y multiplicación con el puntito. Bien definidas. Y estas operaciones se definen así. Le voy a dar la definición. Cómo se trabaja la suma y la multiplicación de z. ¿Ya? Se define de esta forma. Entonces, voy a hacerme espacio. Esto lo voy a subir un poquito. Ahí.
La suma entonces es una función, ¿cierto? Una operación binaria que va de n cruz n, perdón, ¿qué estoy diciendo? Mentira. Que va de z cruz z, ahí sí, en z. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago entonces? ¿Cómo se define? Tengo que definir entonces la suma de dos pares ordenados. La clase de equivalencia del A, B con la clase de equivalencia del C, D. Esta cosa se define así. Se define como la clase de equivalencia de sumar los representantes. Tal cual. A, C con B más D. ¿Ya? Tal cual, como coordenada a coordenada. La primera coordenada con la primera coordenada, la segunda coordenada con la segunda coordenada. Súper intuitivo, ¿no es cierto? Y le coloco una rayita arriba. Fin. Eso es la suma de dos clases de equivalencia, ¿ya? Y ahora la multiplicación, por otro lado, esta es más complicada. La multiplicación es una operación en z cruz z que manda un número entero y se define así. Multiplico ahora dos clases de equivalencia, A, B por C, D, se define, dos puntos igual, se define de la siguiente manera. Primero, la primera coordenada es multiplicar coordenada por coordenada, AC más BD, coma, la segunda coordenada es los extremos más los internos. Ya, AD más BC. Y tiro una rayita arriba. Fin. Ahí tiene la suma y la multiplicación definidas. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende por lo menos la idea? Vamos a ver algunos ejemplitos, ¿ya? Para que usted ya pueda sumar números enteros y multiplicar números Por ahora enteros. todo bien, profe. Ya, bacán. Entonces, bueno, ahí le presento la suma y la multiplicación. Así se define. Ahora, ¿qué es lo que hay que demostrar? Como esto es un teorema, no es una definición nomás. ¿Qué hay que probar con esto? Lo que hay que probar es que lo voy a marcar con color verde, es que son operaciones bien definidas. ¿Sabe qué significa que algo esté bien definido? ¿Qué significará eso? A ver, ¿qué hay que demostrar en este teorema? Piénselo, ¿qué hay que argumentar con esto? Porque si no, yo podría haberle definido la suma y la multiplicación. Mira, acá está, pum, listo. Esta es, así se suma, así se multiplica. Pero esto es un teorema, entonces algo hay que demostrar. ¿Qué cosa? No sé si era la idea de que la operación que realice de los conjuntos esté dentro del conjunto. O no sé si...
Ya, eso es una cosa. Está muy bien la observación. Sí, eso es una cosa. Hay, falta un poco más, pero eso también está bien. Naturalmente que si yo defino una función, yo espero que el resultante de la función pertenezca al conjunto de llegada, po, ¿no? Naturalmente. Entonces, está muy bien lo que dice la compañera, es que claro, si yo sumo dos números enteros, el resultante tiene que ser un número entero, en primer lugar, ¿no? ¿Y eso se cumple o no se cumple? A ver, dígame usted. Piénselo. Si sumo dos enteros, ¿me da un número entero? Si multiplico dos enteros, ¿me da un número entero? ¿O no? No sé, piénselo. Para los que me pusieron en el chat, me dijeron algunos que sí. ¿Por qué creen que sí? ¿Cómo estoy tan seguro que yo si sumo dos enteros me da un entero? Ya, bueno, veo que están como medio perdidos o no quieren conversar nomás, que no sé, puede ser un poco de ambos también. Eh, ¿Por qué estas operaciones efectivamente dan números enteros? Si yo sumo dos enteros, me da un entero. Si multiplico dos enteros, me da un entero. Primero le voy a responder eso, ¿ya? Que es lo que comentaban acá los compañeros. ¿Por qué pasa eso? Sencillamente que es por cómo está definida la cosa. Mire, lo voy a marcar con color rojo. El resultante de sumar dos números enteros efectivamente da, como está definido, da una clase de equivalencia. ¿Ya? Da una clase de equivalencia. Está definido así. Se define como una clase de equivalencia en ambos casos, los dos que están marcados con rojo. Eso es un número entero. ¿Ya? Entonces, está definido de tal manera que la suma y la multiplicación den números enteros. Es así. ¿Bien? ¿Vale? Es por definición, porque está definido como un resultante, ambos son clases de equivalencia. Por eso le decía, tiene que poner la rayita arriba. En todo este contexto no se le puede olvidar colocar la rayita arriba, así, cuando corresponda. Ya, correcto, como dice Luis, está muy bien. Pero eso no es todo, ¿ya? Porque esto es un teorema y no una definición. Porque esto es un teorema y no una definición. Lo que le decía, ¿qué significa que las operaciones estén bien definidas? Que está marcado ahí con color verde. ¿Por qué hay que hacer un hincapié en esto? Porque esto es un conjunto cociente. ¿Ya? Esto es un conjunto cociente. Cuando hay conjuntos cocientes, la cosa es mucho más delicada de lo que parece. ¿En qué sentido? Le voy a poner una situación, pero voy a achicar un poco este texto. Póngase en la siguiente situación, ¿vale? Voy a dejar esto como en pausa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, em, mire, estamos claros, por ejemplo, que el 3,2 está relacionado con, voy a poner un ejemplo, con el 5,4, por ejemplo. ¿Ya? ¿Eso es claro o no es claro?
Yo creo que sí. Sumáis los dos extremos, ¿cierto? Te da 7 y en la misma suma que los dos internos también te da 7. ¿No? Entonces estos dos vectores están relacionados, correcto. Esto significa, esto es equivalente, que ambas clases de equivalencia son iguales. ¿Ya? La clase del 3,2 es la misma que la clase del 5,4. ¿Ok? Esto es lo mismo. Si usted lo piensa es porque los dos conjuntos son iguales. Ambos tienen los mismos puntos de equivalencia. Si ya están representados, perdón, si estos dos vectores están relacionados, es lo mismo que los dos conjuntos son iguales. ¿Ok? Ya, eso que lo entienda. Estas, entonces, lo que está al lado derecho, estas son las clases de equivalencia, ¿no es cierto? Mientras que lo que está al lado izquierdo, estos se llaman los representantes. Es como lo que representa la clase de equivalencia. ¿Se da cuenta? Ya. Entonces, para una misma clase de equivalencia, tengo dos representantes. ¿Se entiende? Tengo un conjunto, que eran esas líneas que nosotros vimos. Esa línea se puede representar de más de una forma. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que pasar que si yo sumo, no sé, por ejemplo, en la clase del 3,2 se la sumo a, qué sé yo, voy a inventar otra, la clase del, qué sé yo, del 1,8, ¿ya? Esta suma tiene que ser igual, tiene que pasar así, que si sumo la del 5,4 con la del mismo 1,8. ¿Esto es o no es cierto? ¿Se entiende como la complicación a la que quiero llegar? Yo tengo una clase de equivalencia que la puedo escribir de más de una forma, representada con el 3,2 o representada con el 5,4. Si la puedo escribir de más de una forma, tiene que pasar que si yo la sumo con otra cosa, sea la misma suma, ¿o no? Profe, como que en esta parte me perdí un poco. ¿Podría repetir la idea, por favor? Está como muy confuso, ¿no? Entiendo que si tengo dos elementos y tengo una relación de equivalencia entre ellos y es así, es equivalente a que sus clases son iguales. Ya, Ya, pero esta parte moradita como que ya me perdí. ya, perfecto. Ya, eso, lo que está en rosado, vale, espero que esté claro. Que dos vectores estén relacionados es lo mismo que los conjuntos sean iguales, las clases. Ya. Pero que eso se entienda. Si no lo entiende, por favor, demuéstrelo. Que no es difícil. Ya, lo que viene después. Yo tomé la clase del 3,2. ¿Ya? Tomé la clase del 3,2 y la sumé con otra clase. Cualquiera, se me acaba de ocurrir, la del 1,8. ¿Ya? Eso me tiene que dar un resultado, ¿sí? Pero ese resultado tiene que coincidir, tiene que ser así, que si yo en vez de sumarla el 1,8 con el 3,2, lo sumo con el 5,4. ¿Se entiende? Porque tengo la misma clase, pero está siendo representada con dos vectores distintos. A eso iba con esto que está en rosado. ¿Ya? No sé si eso aún se entiende. Voy a volver a repetirlo. Tengo la misma clase de equivalencia, pero se puede escribir de más de una forma. Como se puede escribir de más de una forma, la suma tiene que estar bien definida independiente de cuál es la escritura que tú elijas. ¿Ya? A eso iba. Si tú eliges representar la clase de equivalencia con este vector, con este otro vector, la suma tiene que ser el mismo, tiene que ser fija, independiente de cuál es el representante. También para la multiplicación, por supuesto. ¿Ya? Entonces tiene que estar muy claro. Por eso le decía, estos vectorcitos de acá se llaman representantes. Son los que representan a la clase de equivalencia.
Insisto, es la misma clase de equivalencia que acá tiene dos representantes. ¿Ya? Y la suma tiene que ser fija, constante, independiente del representante. Por eso hay que hacer una demostración, porque hay que demostrar que la suma y la multiplicación están bien definidas independiente del representante. ¿Se entiende? Eso hay que demostrar. ¿Ya? Lo voy a anotar entonces para que no se lo olvide. Igual ya estamos en la hora, así que no vamos a alcanzar a demostrarlo, pero lo demostramos el día miércoles. Se lo voy a dejar escrito. Lo que hay que demostrar es que la suma y la multiplicación están bien definidas independientemente del representante escogido. Por eso uno habla de que una operación está bien definida, ¿ya? Porque no depende del representante que uno eligió. Ya, ¿eso se entendió o no se entendió? A ver, quiero que entienda por lo menos la idea moral, qué es lo que hay que hacer. De ahí va a hacerlo otra cosa, pero no sé si se entendió esto por lo menos. ¿Preguntas, dudas? ¿Consultas? Ya, entonces, esa es como, quiero que entienda que es sutil, es como bien delicado cuando tú quieres trabajar con un cociente, porque, insisto, los objetos del cociente, los objetos que viven dentro del espacio cociente, son relaciones de equivalencia. Por lo tanto, se pueden representar de más de una forma. Todo lo que tú hagas en un cociente tiene que ser bien definido, independiente del representante. Siempre es así, para que esté bien definida el objeto que quiero definir, independientemente del representante escogido. ¿Ya? Profe, una pequeña consulta. Dígame. Si verifico que ya de partida los elementos no están relacionados entre sí, no tiene sentido hacer todo esto posterior, ¿cierto? Porque de Claro. por sí ya, vale, Sí, sí. vale. Sí. Eso, bueno, lo vamos a demostrar el día miércoles ahí para que entienda bien esto de la independencia del representante. Ahí lo vamos a ver así como concreto, ¿ya? Para que vea cómo se hace. Y ahí vamos, claro, y ahí con eso ya vamos a poder empezar a sumar y multiplicar números enteros. ¿Ya? Listo, entonces Profe, dígame, vamos a quedar aquí, dígame. la prueba está fijada para el próximo lunes. No sé Sí. si esto igual va a entrar, ¿cierto? Mira, el profesor Luis les va a mandar un temario. Ya, Ya, vale. yo no sé si aún ya lo hizo o no, creo que no lo ha mandado, entonces no sé si va a incluir este tema. Ahí Ya sí, es va a que, estar bien explícito igual. claro, lo preguntaba porque igual se supone que tanto la clase del miércoles como la del viernes, o por lo que entendí en el correo, estaban designadas para repaso. Era por ello. Ya, claro. Sí, sí, bueno, ahí va a estar bien dicho en todo caso, cuando lo mande. ¿Ya? Ya, Eso, vale. nos vemos, que estén bien. Vale, profe, cuídese que esté Chao, bien. chao.